Bienvenidos al podcast Jóvenes Pensadores. 25 minutos de temas relevantes y de enriquecimiento personal. Episodio de la tercera temporada del podcast Jóvenes Pensadores. Una temporada con energías renovadas, buscando fomentar siempre el crecimiento individual y por sobre todo escuchar la opinión de los jóvenes. Y en esta temporada venimos con algunos cambios. Uno de ellos es el que las grabaciones serán transmitidas en vivo, como está haciendo ahora, por la radio Fafi Une Online. Así que cualquier error lo van a estar escuchando en vivo con nosotros y riéndose también con nosotros en ese transcurso. Bien, les explico un poco por cómo va la temporada y cómo va el aspecto diferente que tiene esta temporada, que es lo siguiente: los temas de cada episodio estarán basados en un libro específico, libro definido por la organización del podcast. El ejemplo del tema de hoy es pensamiento crítico, y el libro que utilizaremos es el libro del autor Harrison Walter. Dando seguimiento, quiero presentarles también a mis co-conductoras, Nuria López, que me acompaña desde el primer episodio de la temporada 1, así que muchísimas gracias, Nuria, es un gusto tenerte aquí. Tal cual, Lore, es un gusto retomar las grabaciones y volver a acompañarte en cada capítulo. Espero que nuestros oyentes estén súper bien y que esta nueva temporada sea grata también para ellos y bien aceptada, por supuesto, porque haciendo eco de tu comentario, esta temporada estará genial y copada de interesantes desafíos. Asimismo, y también damos la bienvenida a una persona muy especial, Jessica Morel. Es un gusto tenerte aquí, es un incremento en nuestro equipo y es, como ya dije, un honor poder contar con tu presencia aquí. Es una joven muy dedicada y también pensadora como nosotros, ¿verdad, Nori? Así es. Bienvenida, Jessie. Muchas gracias por la invitación, Lore. Estoy encantadísima de estar aquí, de poder formar parte y con muchas expectativas de lo que tocará este podcast de Jóvenes Pensadores. Genial. Para dar inicio al tema de hoy, les comento un poco la visión del autor. Estamos hablando de pensamiento crítico y algo que él mismo deja muy claro desde el inicio de su libro es que el pensamiento crítico no implica necesariamente que uno está, como lo dice el nombre, criticando, ¿no? O en contra de la creencia popular. Sí, en un estado uno se debe juzgar a sí mismo y pensar, ¿verdad?, si lo que todo el mundo dice es realmente acorde a lo que yo creo, a lo que yo acepto. Tomar información y aportaciones de diversas fuentes, analizarlas y reflexionar sobre ellas antes de de formar una opinión y referente al propio perfil, ¿no? Tomarlo como tuyo a algo que realmente no es tuyo, algo que otra persona te está diciendo. Así que ese es el enfoque principal del autor en todo el libro. Él menciona varias veces que tenemos que tener algunas bases para tomar decisiones, las cuales va como por ejemplo creencias, convicciones, ¿verdad?, el lugar en donde crecimos, el entorno que tenemos, todo eso influencia, claro que sí, pero en base a todo eso nosotros tenemos que tener nuestra propia opinión, nuestro propio carácter fundado en nuestras propias creencias, no en imposiciones ajenas. Así que, Nuria, ¿qué me decís? ¿Estás de acuerdo con el autor? Realmente sí, iniciando primeramente por conceptualizar qué es el pensamiento crítico. Para mí, personalmente considero que el pensamiento crítico se trata de saber analizar y reflexionar sobre distintas situaciones que se nos presentan a diario, ¿verdad?, en la vida cotidiana, llevando siempre en cuenta que tenemos que ver desde un punto de vista objetivo, es decir, sin cometer el error de ser impulsivos para pensar. ¿Por qué impulsivos? Porque la impulsividad generalmente tiende a mandarnos, ¿verdad?, a cometer ciertos errores que son preferibles de evitar.
Es decir, en resumen y englobando, para mí significa pensamiento crítico, saber reflexionar y actuar con tranquilidad ante situaciones que podrían resultarnos, ¿verdad?, desesperantes y hacernos perder la calma a veces. Porque es muy probable que con pensamiento crítico tengamos varias opciones de cómo resolver un mismo problema. Y creo que hacia eso va también, ¿verdad?, desde mi comprensión, lo que el autor nos quiere tratar de ayudar a conseguir. Tener varias opciones de manera objetiva y pensar realmente por nosotros mismos. Claro, y algo que me gusta resaltar mucho, principalmente en la primera parte del libro, es que el autor repite varias veces la necesidad de reconocer nuestro entorno. Porque nos damos cuenta, ¿verdad?, que muchas veces, como vos decís, poniendo el ejemplo de solucionar algún problema, tal vez la persona que esté a nuestro lado lo vea de una forma y nosotros nos adaptamos a esa visión. No, solamente hay esa forma de resolver ese problema. No hay, ¿verdad? Muchas veces ejemplifico, solamente hay, tenemos un problema y somos explosivos, ¿verdad? La única forma de encontrar la solución, después de gritar todo, después de desahogarte todo ahí, mandarle de verdad a todo el mundo a la China. Y eso es algo que se adquiere debido a nuestro entorno. No paramos para analizar, yo no necesito hacer eso. Yo puedo respirar, visualizar nuevamente y encarar la situación de una u otra forma. Jessie, ¿crees que el dejar bien claro, el autor deja bien claro ese punto en su libro, y crees que eso, realmente las creencias de otras personas que están a nuestro alrededor, afectan nuestra opinión? Y realmente yo considero que depende mucho de cada persona. Es decir, hay personas que se dejan influenciar mucho por otras personas o simplemente no tienen esa necesidad o no se sienten preparados para pensar por sí mismos, o simplemente no quieren asumir una responsabilidad de un pensamiento o de una acción. Entonces directamente sigue un patrón de lo que la otra persona le dice. Es decir, si en mi familia siempre se realizó de esta forma, o si yo tengo un problema, directamente me enfoco en resolver de una sola forma. No tengo varias opciones, o simplemente no me doy la opción de pensar cuáles otros posibles resultados o soluciones le puedo dar a ese problema. Me enfoco tanto en ese problema que no veo cuáles soluciones puedo optar. En cambio, también existen personas que tienen un cierto pensamiento crítico ya formado. Entonces estas personas no se dejan influenciar por lo que la otra persona le dice. Es decir, escucha todas las opciones o todos los puntos de vista, los analiza, los reflexiona, pero decide mantener su postura nada más. Es decir, entonces que es inflexible. Es inflexible en este caso. La persona decide si seguir lo que la otra persona le dice o no. Claro, también creo que podemos hablar un poco del extremismo en ese sentido, ¿no? De tener un punto de vista y de que entiendo lo que decís, pero también hay personas que lo llevan muy en serio, tanto que es su visión del mundo y punto y acabó. También existe eso, ¿verdad? No hay un punto y aparte, sino es un punto finalmente cerrado y ya. Exactamente, y eso trabaja mucho el pensamiento crítico que escribe el autor Harrison, porque cuando nosotros nos damos el lujo de escuchar lo que la otra persona tiene a decir, pongo el ejemplo de la campaña política. Nosotros estamos en tiempo de elecciones, ¿correcto? Correcto. Entonces, miren cuántos candidatos hay. Que los más fuertes, no voy a mencionar nombres, pero hay que hay que aquello, hay que izquierda, hay que derecha, ¿correcto? Pero vamos, para analizar, escuchar, lee las perspectivas de todos, lee la biografía, ¿no? ¿Cuántas personas se toman el tiempo de leer, de una fuente confiable, conste, a quién va a votar? Un ejemplo claro les doy. Incluso los jóvenes nos guiamos por las tendencias, por las encuestas, y no nos tomamos el tiempo de crear una crítica propia. De hecho, que si en tu casa desde niño te inculcaron, por ejemplo, hablando de la política, de que un partido de X. un partido, sí,
ese partido es el que tenés que votar, o por qué no votar. Siempre te inculcan, o ya traes de tus padres, de tus abuelos, que desde niño te inculcan solamente a un partido político, entonces directamente vos ya descartás lo que pueden ser los otros. Es decir, quedaría una imposición, ya depende de vos si vos querés salir de ese triángulo, como se le dice, ese entorno, y pensar por vos mismo. Requiere ya también mucha, ¿cómo se le dice? Mucho coraje de tu parte querer salir de ese triángulo que te impusieron. Yo creo que por ahí va el tema, también porque justamente trajimos este tópico, y Jessica, creo que leíste en el algo, en el blanco. Estamos hablando de jóvenes pensadores, jóvenes que se miran al espejo y ven cosas que tal vez uno no se daría cuenta si es que no realiza una autorreflexión. Entonces el podcast realmente está para fomentar la evolución individual, ¿verdad? Que uno quiera ser su mejor versión. Por ende, el pensamiento crítico es fundamental en todo ese proceso. Bien, hablemos un poco de cómo el autor nos señala cómo podemos fomentar, cómo podemos crear un pensamiento crítico. Y el primer punto que él menciona es la curiosidad, ¿no? El autor dice, ser curioso es fundamental. Es constante, es estar dispuesto a hacer preguntas y comprender mejor su entorno. Cuando uno es curioso, uno siempre quiere saber ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Como la criatura de 7 años que está preguntando siempre el porqué de las cosas. Y es como Jessica dice, muchas veces crecimos con unas respuestas entabladas, pero tal vez no siempre eso sea la única respuesta. Sí, también, pero hay de tener coraje a recibir ese resultado, tipo hacer preguntas y estar preparado para ciertas respuestas que pueden ser muy diferentes a lo que esperabas en este caso. Bueno, como segundo factor también tenemos la atención, ¿verdad? Algo sumamente importante para poder enfocarnos en un determinado asunto. Bueno, la atención en lo que respecta al pensamiento crítico, el pensador crítico es muy consciente del alcance de sus capacidades y está constantemente atento a las situaciones en las que el pensamiento crítico es necesario y está justificado. Es decir, sí, claro, ahora nosotros como personas pensamos, pero ahí, como decíamos desde el principio, ¿verdad? Pensar adecuadamente, porque el pensamiento crítico se trata de analizar y reflexionar de manera, repito, objetiva, es decir, sin ser impulsivos. Claro, reflexionar. Entonces, primero, tener la curiosidad de saber, de preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué va esto, no? Vos analizás la situación. A situación digo, por ejemplo, en la toma de decisiones. Vamos a poner eso de ejemplo para darnos de guía en todo este análisis. Tomar la decisión de qué carrera seguir. Un ejemplo. No, toda mi familia es abogada, pues yo me voy por ser abogada también. Toda mi familia estudió medicina, yo me voy por ser médica también. Toda mi familia estudió contabilidad, mi tío, mi tía. Entonces yo me voy por lo que yo conozco, por lo que yo ya sé, por lo que la gente dice que funciona, da dinero. Romper ese círculo es lo difícil. Claro, salir de ese entorno, ¿no? Y a la vez también con el pensamiento crítico ayuda con la autoconfianza. Es decir, es posible que el pensador crítico gane una confianza como resultado de la conciencia de sus capacidades. El pensador crítico confía en su capacidad de razonar y tiene fe en lo que hará cuando la situación lo requiera. Claro, o sea, y trabajamos mucho acá también con la autoestima, ¿no? O sea, bastante durante las primeras temporadas. Claro, y hablamos mucho sobre esto, y si bien encaja perfectamente, porque la autoconfianza, ¿cómo yo voy a confiar en mí si yo no confío, si yo no puedo pensar por sí mismo? Alguien más está pensando por nosotros. Mí, claro. Y después, como dijo Jessica, muchas veces eso pasa porque no queremos asumir la responsabilidad, ¿no? No queremos asumir si algo pasa, si algo termina mal, pues no quiero que sea mi culpa, le quiero echar la culpa a otra persona. Bien, seguimos. Apertura mental. El pensador crítico está dispuesto a reconocer que existen diferentes puntos de vista en el mundo
y que eso está muy bien. Está abierto a escuchar y considerar las opiniones y afirmaciones de otras personas y está dispuesto a darle el mismo beneficio de la duda que le daría a los demás. Ahí está otra vez lo que íbamos diciendo, no ser cerrados de mentes. Es decir, ser abiertos a distintas perspectivas. ¿Por qué? Porque se nos da una determinada X situación, ¿verdad? Ahí lo importante es siempre, algo que me gusta recalcar, mantener la calma. Porque ¿qué pasa? Una persona nerviosa, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a sentir nervioso y no va a llegar a ninguna solución. Porque en vez de hallar y cortar el problema de raíz, lo que pasa es que, bueno, se altera, no llegó a nada, se sintió peor, pero no tuvo solución. Entonces, eso, ¿verdad? Ver un panorama más amplio, un panorama general de la situación para tener siempre disponible distintas alternativas, ¿verdad? Y Claro. eso. Un pensador crítico también se puede decir que deja la arrogancia de lado porque acepta las opiniones de los demás, las ideas, y por eso a la vez enriquece lo que es su conocimiento propio y ve respuestas o soluciones de varios ángulos o perspectivas. Claro, Jessica. Y antes de avanzar con el siguiente punto, me gustaría hacer una apertura acá. Y utilizo nuevamente el tema apertura mental. Es el punto que acabamos de reflexionar. Pero ¿cómo? Les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes creen que una persona que vive en un entorno cerrado, ¿okay?, tiene una visión limitada, puede abrir ese horizonte? ¿A través de qué medio? En mi opinión, a través de la lectura. Uno solamente se va a hacer consciente de que existen otras perspectivas, otros puntos de vista y avanzar con eso a través de la lectura. Y recalco, por eso estamos aquí hoy, en la tercera temporada, hablando sobre perspectivas de los libros que elegimos en todo este trayecto, en todo este año, porque creo que esta es la única forma de hacer llegar una visión distinta, ¿no? Cuando uno es consciente que tiene que mejorar, que tiene que avanzar, uno busca recursos. Y esos recursos, en mi caso, fueron los libros. Allí también, por ejemplo, me gustaría acotar, ¿verdad?, complementar eso. Al principio del libro, de hecho, el autor recalca la importancia de nutrir y ejercitar al cerebro, lo cual, ¿verdad?, sí, una de las herramientas eficaces es la lectura. Así también debemos de cuidar siempre el contenido que le brindamos a nuestro cerebro. Es decir, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo, de quienes nos rodeamos, porque justamente hace poco, la semana pasada, se dio, ¿verdad?, una exposición en nuestra clase. Y quedó en mí una frase que dijo una compañera, porque va justamente también para complementar el tema. En un cesto de frutas, estando varias manzanas buenas y manzanas podridas, obviamente no vamos a comer la manzana podrida. Y entonces, en nuestra vida diaria, ¿por qué nosotros seguimos soportando gente tóxica? Y del mismo punto también yendo, ¿verdad? ¿Por qué nosotros seguimos haciendo cosas que no nos benefician a nosotros? Claro, totalmente de acuerdo con eso. Acotando un poquito también, referente a lo mencionado, se puede decir que teniendo tantas informaciones o facilidades que nos ofrece el internet, donde podés colocar nada más el nombre del libro y ya descargar, pero ¿cómo vas a saber o cómo te vas a guiar para decidir cuál de ellos leer? Habiendo tantos, en este caso. Hay una frase que dice: hoy día abundamos de información, pero poco conocimiento. Y yo creo que se aplica totalmente a lo que estás mencionando, Jessica, tanto que porque hoy día, si a mí no me gusta leer, si no tengo el hábito, a pesar de que es bueno que uno fomente eso, también existen los audiolibros. O sea, personas que te narran literalmente el audio, o sea, el libro entero, y existen otras posibilidades, ¿no? Existen podcasts como este que reflexionan al respecto de esos puntos importantes, así que yo creo que va mucho de la mano de ser autoconscientes, ¿no? Autoconscientes y flexibles también otra vez, ¿verdad? La flexibilidad es otro punto que Jessica nos va a estar explicando un poquito.
Bueno, el pensador crítico reconoce que la flexibilidad es una necesidad en algunas ocasiones, especialmente cuando considera puntos de vista opuestos o que no se alinean con sus propias creencias en primer lugar, y está preparado para ejercer esta flexibilidad cuando sea necesario. Es lo que acabamos de decir también, ¿verdad? Uno no puede ser como que justo cerrado en su propio pensamiento. Si uno está buscando evolucionar, uno debe considerar también lo que la otra persona está Ser diciendo. flexibles en este caso para también dar entrada a otras opiniones, otras ideas, otras perspectivas. Ver más allá de su burbuja. Bueno, otro de nuestros factores también vendría a ser el estado de alerta. Son muy conscientes. Desde el pensamiento crítico, son muy conscientes de lo que puede ocurrir en el futuro y comienzan a anticiparse a los acontecimientos que pueden producirse como resultado de su comprensión para entender lo que ocurre en su entorno inmediato. Estas personas con pensamiento crítico suelen prestar mucha atención a la política y a las tensiones sociales, es decir, son curiosos y quieren saber de todo. Claro, también porque muchas veces utilizamos el ejemplo de la campaña política en la que estamos, ¿verdad? De las votaciones que tenemos que realizar y demás. Una persona que está atenta, una persona que tiene el pensamiento crítico, no va a dejar que otras personas decidan por él. O sea, que tanto que por eso se envuelve en la política, tanto que por eso tiene una opinión y tiene un voto, no necesariamente se va a parar en un palco y estar, soy tal. No, ¿verdad? Pero sí no va a dejar que otras personas voten por él. Así O sea, es. va a tomar su decisión, va a tomar la responsabilidad a lo que conlleva su decisión también. Comprender la opinión de otras personas, eso también va como otro punto. Es probable que el pensador crítico preste atención a lo que otras personas tienen a decir, aunque no estén de acuerdo, volvemos a resaltar eso, ¿verdad?, con sus creencias o consideren que sus opiniones son irrelevantes o sin importancia. De igual forma, las escucha y intenta ponerse en el lugar de la otra persona. Sumamente importante la empatía también en este punto, ¿no? Para que no solamente comprendamos lo que la otra persona está diciendo, sino que también podamos no juzgar, pero sí ponernos en los zapatos de esa persona. ¿Por qué Tratar de piensa así? comprender su perspectiva. Claro, Del por qué él está viendo de ese modo o por qué piensa de ese modo, porque Claro. también influye mucho lo que es el entorno de cada persona. Justo en la apreciación del razonamiento. En lugar de juzgar injustamente, como estábamos mencionando, los enfoques de los razonamientos de otras personas. El pensador crítico se esforzará en evaluar de forma justa todas y cada una de los argumentos. Si un argumento no coincide con las propias creencias de él, analiza, no lo descartará sin más. El pensador crítico es capaz de reconocer sus propios sesgos y prejuicios. Y al ser honesto sobre esos sesgos y prejuicios, es capaz de corregirlos antes de que se conviertan en un problema en el futuro. En otras palabras, es la capacidad de autorregulación y autocontrol. Esta parte me encanta porque muchas veces nosotros no somos dueños de la verdad. Entonces también podemos equivocarnos. claro. Eso de poder autorregularnos, de entender, de ser humildes también y aceptar que nos equivocamos y poder corregir a tiempo. Así como decís, Jessica, me encanta. Pero la parte de me encanta no significa que sea fácil hacer esto, ¿no? No es Nuria. fácil, no es fácil admitir que te equivocaste. Claro, presentación del razonamiento. Tenemos que autoevaluarnos, tenemos que mirarnos y decirnos, che, te equivocaste, ¿no? Reconocer que hiciste mal, que dijiste mal, que actuaste mal, o que estás con una perspectiva que tal vez no es la correcta. Y reconocer eso, ¿para qué dice? Para evitar un problema en el futuro. Ser conscientes de que todo eso nos va a llevar no a una evolución positiva, sino que a una evolución negativa. Así es, y ahí llevando de la capacidad de autorregulación y autocontrol. ¿Qué nos quiere decir? Significa entender cuándo parar, hacer
y alterar los juicios en respuesta a la retroalimentación y comprensión de la situación. Es decir, el pensador crítico puede determinar cuándo es apropiado dejar de intentar hacer un juicio y hacer finalmente uno, o de hecho cambiar el que él ya ha hecho. Allí justamente me parece bueno, ¿verdad?, estirar una indagación que el autor hacía en el libro. ¿Qué implica exactamente y por qué se considera un desarrollo constructivo el pensamiento crítico? Bueno, ¿por qué es crítico? ¿Por qué es constructivo? El pensamiento crítico es constructivo porque no es algo con lo que se nace, sino que es algo que se construye y desarrolla a lo largo de la vida. Es decir, cada persona tiene de por sí su manera de pensar, claro que sí, pero ahora hacerlo adecuadamente va a llevar un esfuerzo propio de cada uno para que vayamos haciéndolo de la mejor manera posible, ¿verdad? Claro, las ganas de mejorar. Y voy a volver a leer esta parte, a mencionar. Entender cuándo parar, hacer y alterar los juicios. Creo que eso es uno de los puntos más difíciles que nos encontramos acá, porque también, ¿qué pasa? Parece que llevamos de las manos los extremos, ¿no? Piensa demasiado, sobrepiensa las cosas, critica demasiado, pero no positivamente. Por eso Nuria repite, ¿verdad?, lo que vendría a ser el saber cómo pensar. Saber construir. Exactamente, el pensamiento. No juzgar todo y todos, ¿verdad? Así es. No extremizar lo que nosotros estamos hablando, sino que poder alterar los juicios de forma correcta, proporcional a lo necesario, sin sobrepensar demasiado. También la disposición a reconsiderar y revisar los puntos de vista cuando el cambio es necesario. Así como mencionaste, Lorena, el pensador crítico puede reconocer cuándo es necesario reconsiderar lo que estaba pensando sobre una situación para cambiar un punto de vista si desde entonces ha salido a la luz que el planteamiento expresado era algo negativo o no podía ser válido de ninguna manera. Es decir, reconocer que se equivocó y cómo podría resolver o qué soluciones pueden presentarse para eso. Algo que me gustaría resaltar en ese punto es algo un poco personal, pero creo que se vale decirlo. Muchas de las veces nosotros crecemos con un entorno que tal vez no sea tan saludable, no porque quieran, pongo el ejemplo de los padres, ¿verdad? No porque ellos quieran hacernos pasar mal o darnos algún tipo de trauma, no, nada, por lo contrario, pero hay veces que uno crece, enseña lo que aprendió, ¿verdad? Y muchas de esas veces escuchamos comentarios, es lo que Jessica estaba diciendo, revisar los puntos de vista, ¿verdad? Escuchamos comentarios ya sea ofensivos, diciéndonos que no somos buenos en tal cosa, que no podemos hacer tal cosa. Yo ya estuve en una posición en la cual yo escuché, vos no podés hacer eso porque vos sos mujer, ¿ok? Reitero eso. Vos no podés hacer tal cosa porque no queda bien que vos hagas tal cosa. Entonces muchos de esos pensamientos, muchas de esas críticas nos limitan a nosotros y nosotros crecemos entabulados en eso. Hasta que llega un punto en que vos parás y cuando vos tenés la comprensión necesaria, ¿verdad?, que toma un tiempo construir eso, te das cuenta de que sí, yo soy capaz. O sea, sí, yo puedo hacer. No se trata de que porque tal persona me dijo yo no puedo hacer eso. Yo puedo hacer. Si yo quiero, yo me puedo esforzar, capacitarme y hacer. Lo difícil es romper esa burbuja en la que te insertaron en primer lugar, salir de ese entorno en el que te dicen que vos no podés, superar esas expectativas, porque muchas veces, aunque no sea a propósito o demás, las personas te dicen que no sos capaz de algo. Claro. Y es un esfuerzo sobrehumano que tenés que hacer para demostrar lo contrario en este caso. Un esfuerzo mental, ¿verdad, Nuri? Y ahí va también, ¿verdad?, una pregunta. ¿Saben ustedes quién es el que pone las mayores limitaciones? Uno mismo. Tal cual, como decía una profe de psicología,
nosotros tenemos nuestra base. Imaginemos que somos como una casita. Bueno, si esa casita, digamos, no tiene un techo fijo, digamos que el techo es nuestra limitación. Y ahora depende de nosotros mismos a dónde llevamos ese techo. Si ponemos muy sobre la base, si nos permitimos crecer más como personas o si quedamos simplemente ahí. Entonces, quienes ponen las mayores limitaciones somos nosotros mismos al final. De nosotros depende el cambio, realmente, individual al final. Claro, el conocimiento está ahí, a disposición de todos, ¿no? La información, que es justamente lo que recalca nuestro autor en este libro. Infórmate, no rompe ciclos, pero infórmate para romper esos ciclos. Así es. Yo pregunto, Jessica, a ver, a unos 4 años atrás, ¿vos te imaginabas haciendo un podcast? No, de ninguna manera me imaginaba realizar esto realmente. Me costó bastante, pero me preparé. Dije, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad que estoy teniendo. Yo debo romper barreras y estoy acá. Claro, porque uno muchas veces dice, no, yo soy muy tímido luego, yo no hablo luego en público. ¿O qué pico yo voy a hacer tal cosa? Y en realidad ahí está su techo. Claro. Exactamente, la limitación que uno mismo se coloca. Es impresionante, pero una vez roto esa barrera ya nadie te detiene también. Claro, volás, ¿no? Volás. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para traer a discusión estos temas, para que nosotros podamos pensar, ¿no? A mirarnos en un espejo y ver lo que realmente podemos hacer, lo que estamos dispuestos a hacer y buscar siempre evolucionar y mejorar. Así mismo. Y ahí va también una pregunta lanzando al aire, ¿verdad? ¿Qué buscaba realmente el autor? Desde mi percepción personal, yo creo que el autor busca, ¿verdad? Como dice, enseñarnos modelos mentales que nosotros podamos utilizar como herramientas. Pero herramientas, ¿para qué? Para desarrollar habilidades, digamos, efectivas al momento de tomar decisiones, así también habilidades, como ya íbamos, ¿verdad?, recalcando, para la resolución de problemas. En fin, ¿qué quiere decir esto? Modelos mentales, ¿verdad? Nos referimos a modos o maneras de pensar que nos ayudan a ver y a hacer mejor las cosas. Pero ¿por qué otra vez? ¿Para qué es lo que nos da esos modelos mentales, verdad? Esos esquemas que él nos está brindando. Muy sencillo. Permite estar abiertos, recalcando, resaltando y repitiendo. Pero desde mi punto de vista personal, nos permite estar abiertos a distintos tipos de pensar. Nos brinda o da la capacidad de ver más allá de la situación que estamos atravesando. Y uno de los modelos mentales que él cita es el modelo ad hominem. El modelo ad hominem es esencial. Un paquete al personaje, dice incluso así. En lugar de centrarse en el argumento, uno se centra en desacreditar el papel de la otra persona durante la discusión. Por ejemplo, uno podría presentar un argumento convincente sobre una cuestión política concreta. Yo le voy a votar a tal persona porque tal y tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Ok. En lugar de debatir el argumento, ¿ok? Alguien podrá desacreditar a la persona afirmando que fue arrastrada previamente o que no es digna de discusión, ¿verdad? Es posible que hayas tenido una experiencia similar en el pasado con una persona que está decidida en votar en un personaje X y ya no quiere escuchar otras perspectivas, no quiere escuchar el por qué vos no votarías por esa persona, qué es lo que no está viendo. Correcto, utilizo ese ejemplo. La gente a veces tiende a centrarse en desacreditar a los demás para que su argumento sea el único válido. Miren qué peligro eso, ¿no? Para que su argumento... Automáticamente también nula lo que es el argumento de la otra persona. Claro. Simplemente se enfoca en la persona y no en las propuestas que éste ofrece. Claro, seguimos con el modelo político de ejemplo, ¿verdad? Pero creo que encaja perfectamente en el modelo
que el autor está centrando acá, una persona que es totalmente centralizada en lo que dice, ¿ok? Y es capaz de desacreditarte a vos para que su argumento siga siendo firme. Exactamente. Y conste, eso, no dejes nunca que una persona así, reconoce obviamente el modelo mental de esa persona, pero no dejes que nunca una persona así te haga sentir mal. Hay que reconocer también eso. El autor también explica que nosotros debemos identificar y estar preparados muchas veces para personas así, porque nos vamos a encontrar, sí o sí vamos a encontrarnos con personas así en nuestra vida, seguramente ya pasamos por eso, pero no hay que dejar que esas personas realmente desacrediten quién nosotros somos, ¿ok? Hay que seguir conscientes de eso. El autor también nos habla acerca de surfear o subirse a la ola. Este modelo de pensamiento es muy útil en situaciones de negocios, que nos quiere decir que hay numerosas oportunidades que se pueden aprovechar cuando se entra en cualquier mercado, sin explorar o explotar. El modelo conceptual de surf, tal como lo articuló Charlie Munger, sostiene que una empresa debe esforzarse por mantener su posición en la ola para asegurarse de que se siga expandiendo, al igual que en el deporte del surf. Si el surfista se acerca a una ola en el momento oportuno, podrá surfear durante un largo periodo de tiempo solo si mantiene la posición adecuada en la ola. Por ello, este modelo hace hincapié en la importancia de aprovechar al máximo cualquier situación que se presente. No tiene por qué limitarse a los negocios, el modelo también puede utilizarse en la vida real. Esto significa que debes posicionarte estratégicamente para poder aprovechar al máximo las situaciones que tengan un impacto positivo en tu vida. En este caso, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Aprovechando al máximo la oportunidad que tengo de poder desarrollar mi pensamiento crítico acá con las compañeras y aprovechando al máximo. Interesante, aprovechar al máximo, vivir el presente. Así es, en resumen, Jessie está agarrando, digamos, las posibilidades positivas que ella tiene. Y no es que se está dejando estar en eso, no se está dejando llevar por los miedos que a ella podrían limitarle de no haber venido hoy, por ejemplo. Claro, porque nuestro modelo mental se llama surfear o subirse a la ola. También está la opción de hundirse. Claro. Bajo de la ola. En este caso, lo que es adaptarse entonces a lo que la vida nos ofrece, Claro. aprovechar, lanzarse con todo. Vivir el presente y volvemos en no sobrepensar mucho las cosas, ¿correcto? Estar preparados para vivir lo que estamos aquí, hoy, presente. Y aprovechar al máximo de forma conscientes, saludable, como repetía nuestro autor, autocontrol, autoconocimiento, autoconfianza, con todo eso incluido en ese paquete de aprovechar lo que estás viviendo hoy. Así es. Luego tenemos ahora otro esquema, otro modelo mental que él nos brinda, que es la ilusión del control. Las incertidumbres de este mundo llevan con frecuencia, ¿verdad?, a las personas a tomar malas decisiones o simplemente a renunciar a lo que se habían propuesto. Cuando te enfrentas normalmente a situaciones difíciles, la mejor manera de afrontarlas es creer que puedes superarlas. Porque ¿qué pasa si nosotros mismos no creemos en nosotros? No vamos a tener esa motivación de seguir y avanzar, ¿verdad? Permitirnos creer que no solamente podemos hacerlo y si no funciona, dejarnos llevar, abandonar y fin. No, creer más allá de eso. Si crees, ¿por qué? Porque si creemos, si crees que no puedes lograrlo, es casi seguro que no habrá nada que puedas hacer al respecto. Por desgracia, la incapacidad de actuar en una situación no termina ahí. Puede experimentar consecuencias negativas como resultado de tu mentalidad actual. En este caso, probablemente se experimente, ¿verdad?, estrés cognitivo. Digamos, estarán, como ya veníamos diciendo, ¿verdad?, tan alterado que no podrán hacer nada para salir del apuro en el que se encuentran. Se van a quedar limitados otra vez. Creo que algo que me gusta y que me gustaría resaltar en ese punto es que muchas personas hoy día viven infelices, ¿ok? Insatisfechos. No están realizadas, no están realizados. ¿Por qué? Vamos por una serie de factores, pero creo que
el no pensar por sí mismo, ¿okay? Dejar que otras personas influencien en tu decisión, por no querer asumir las responsabilidades de tus acciones, si sale o no sale, el miedo, todo eso que son limitantes en nuestra vida, que estamos discutiendo hoy, hacen con que nosotros seamos susceptibles a caer en ese error. Y mira que solo tenemos una vida, ¿eh? Imagínate acabar por vivirla y vivirla en base a pensamientos y opiniones de otras personas, vivirla en base a miedos constantes que te paralizan. ¿Por qué? Porque tenés miedo de lo que pueda llegar a pasar. Y al final, ¿verdad? Como decís, uno se frustra y se queda con el ¿qué hubiera pasado si yo hubiera intentado? Claro. O ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa? Pero ya pasó. Ahí está, ¿verdad? No supimos aprovechar las oportunidades que en su momento tuvimos. Que no nos pase eso, que seamos conscientes, que luchemos contra eso y que defendamos nuestro pensamiento, ¿ok? Que seamos conscientes de eso, de que nosotros definimos nuestra vida, nosotros somos los responsables, los protagonistas. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos las trabas, es decir, si desde el inicio nosotros no confiamos en nosotros o desde el inicio nosotros decimos que va a salir mal, muchas veces cuando aparece el primer problema, el primer obstáculo, nosotros ya desistimos. Entonces depende mucho también de cómo nosotros asumimos un desafío, si es que nos vamos con mucha positividad o negatividad. Ya el resultado dependerá mucho también de cómo iniciamos. Asimismo, por ende, el autor vuelve a recalcar, ¿verdad?, la autoconfianza. Ahí, ¿verdad? Entonces, resumiendo esta parte de esquemas o modelos mentales, ¿qué es lo que el autor buscaba brindándonos ellos? Como ya iba diciendo, ya hizo un desglose más o menos, ¿verdad? Pero en otras palabras, resumiendo así, Walton desea enseñarnos cómo resolver inconvenientes con pensamiento crítico. Perfecto. Y es lo que nosotros vamos a aplicar, ¿no? Siempre en base a nuestra perspectiva, analizando debajo de nuestro punto de vista, con la información apropiada, con puntos de vista, y por ahí va la cosa, ¿no? Complementada de fuentes confiables. Exactamente. Tomándonos el tiempo de reflexionar un poquito también las informaciones que recibimos para la toma de decisiones. Sin ser impulsivos. Correcto. Bien, para concluir me gustaría mencionar más un punto, y dejo incluso abierta a Jessica y a Nuria para que comenten. Muchas veces en periodos de nuestra vida que nosotros tenemos que tomar decisiones, para la toma de decisiones, ¿ok? 18 años para arriba en que todo el mundo ya nos dice que somos responsables de nuestras acciones. Exactamente, empieza, ¿verdad?, la toma de decisiones ahí. Muchas de las veces nosotros enfocamos ese tiempo en otras personas. Hablo de relaciones, no solamente relaciones amorosas, sino que relaciones incluso de amistades que acaban desgastándonos. Y ese tiempo yo creo que es necesario traer este tema acá, porque estamos hablando de pensamiento crítico. Es necesario autoconocernos, comprender lo que realmente nosotros queremos, lo que realmente a nosotros nos gusta, sin influencia de los demás. Y es un tiempo en que uno no se va a autoconocer estando rodeado de personas. Es un tiempo en que uno lo toma solo, consigo. Así es, tomar el tiempo, ¿verdad?, de autoconocerse, todo auto, ¿por qué? Porque depende de nosotros mismos, es en nuestra mente, en nuestra cabecita, como se dice, donde se va a formar ese pensamiento crítico. Inicia de nosotros decidir qué personas permitir que se acerquen a nosotros y que esas personas aportan a nuestras vidas, tipo qué aceptar y no. Claro, y uno solamente sabe lo que realmente quiere aceptar y lo que no va a aceptar una vez que se conozca, una vez que sepa lo que realmente quiere y si esa persona va a contribuir o no al crecimiento o al logro de tus objetivos. Así que ese es el último punto que me gustaría tocar, comentar con ustedes. Creo que es importante ya que estamos hablando del pensamiento crítico y como Nuria dice, empieza y termina con nosotros. Muchísimas gracias Nuria, muchísimas gracias Jessica por todo el apoyo en el episodio de hoy. Muchas gracias Lorena por la invitación, encantadísima de estar acá
realmente un contenido súper útil e interesante. Gracias Lore, gracias profes y Jessy también por el acompañamiento. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Perfecto, pueden escuchar este episodio en nuestras redes. Nuestro Instagram es jovenespensadores_PI. Muchas gracias a todo al equipo de la radio Fafi Online, el profesor Luis Chávez, el licenciado Jorge Martínez, gracias por todo el asesoramiento de siempre y nos escuchamos en el próximo episodio. La